Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Voces Autorizadas. En esta ocasión les vamos a presentar la entrevista que le realizamos a Henry Cucalón Camacho. Muchos ya lo conocen, es un personaje importantísimo dentro del ámbito político ecuatoriano. Actualmente, abogado de profesión, por supuesto, actualmente es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye. Si recordamos, fue el periodo pasado en la presidencia de Guillermo Lasso, ministro de Gobierno, y varias veces legislador de nuestro Parlamento. Es importantísimo mantener este tipo de entrevistas con estos personajes, dado que nos encontramos a puertas de un proceso eleccionario. Así que es por ello que les invitamos a conocer un poco más de Henry y les invitamos a que vean en su totalidad esta entrevista. Seguimos con nuestra jornada de entrevistas en Impacta País y nos acompaña ahora Henry Cucalón. Él es candidato a la presidencia del Ecuador. Henry, qué gusto, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, gracias por la oportunidad. Henry, sea cual sea quien llegue a gobernarnos, sea una presidenta o un presidente, se va a enfrentar un país con múltiples crisis a la vez. Si no es por la falta de luz, es por la delincuencia, pero lo cierto es que miles de ecuatorianos están hoy por hoy perdiendo sus empleos. En un país en donde el 54% de la población económicamente activa y apta para trabajar estaba ya antes en el desempleo o en el empleo informal, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo generar empleo en medio de una industria que está completamente en recesión? Teniendo un Estado que regule, pero que no estrangule a la iniciativa privada. Ahí tiene que existir un cambio de modelo y justamente yo lo estoy propugnando. Se tiene que dar todos los incentivos suficientes al empresariado privado, que hay que verlo como un aliado del Estado. El Estado debe tener una política fuerte en materia de seguridad y seguridad democrática, como lo hemos escuchado el día de hoy, salud y educación. No tiene por qué entrometerse, no tiene por qué asfixiar al sector privado. Es el único que es el verdadero motor de la economía y generador de empleo. Y para eso, una de las tantas medidas que se pueden utilizar, dándole esta confianza al sector privado, es dándole facilidades, dándole incentivos, retomando el tema del contrato por horas. Por poner un ejemplo, en un país que tiene luz por horas, no hay contrato por horas. Así que yo creo en los incentivos y un Estado fuerte, que propone cohesión social, pero que se dedique a dar la estabilidad mínima en seguridad, salud y educación. No que se meta a hacer lo que tiene que hacer el privado. Esa es la única manera de generar empleo. El político que venga y diga que el Estado va a dar empleo, está mintiendo. Entonces no es la única prioridad el solucionar la crisis energética para reactivar la economía. Va todo de la mano, se necesitan múltiples acciones, así como se necesita seguridad para tener estabilidad, se necesita seguridad jurídica para que haya confianza e inversiones. Todo va de la misma manera, todo va con la misma prioridad. En el tema energético, si no hay seguridad ciudadana, si no hay seguridad jurídica, si no cambiamos el modelo en el cual el Estado tiene el monopolio de la generación energética y que solo lo privado está por excepción, si no cambiamos eso, no vamos a ir para ningún lado. Por eso creo también en consensos básicos, sin perjuicio de las diferencias que son normales en una democracia. El país, su clase política y su clase popular tiene que tener claro que en seguridad y en materia de energía eléctrica debe haber una sola visión, una sola política, inclusive que trascienda los gobiernos, que trascienda los presidentes, si no, no vamos a ir a ningún lado. Y en esa una sola política que hay que unirse en seguridad, ¿qué hacer con, por ejemplo, las extorsiones? Cientos de empresas, de tiendas, de negocios están cerrando porque no tienen para pagar la extorsión, la vacuna. En esta seguridad democrática que hoy día hemos escuchado con mucho detenimiento, yo tengo como prioridad número 1 la lucha contra la extorsión con las Fuerzas Armadas que están involucradas en la seguridad interna. Ese es el gran cambio que ahora también tenemos en el Ecuador. Vamos a tener la unidad especial de bloque de unidad antiextorsión más grande de la historia del Ecuador. Sí, vamos también con fiscales sin rostro para poder darle una denuncia segura a los ciudadanos. Son múltiples acciones, pero esta es prioridad número 1, así como le hemos escuchado al presidente Uribe, que fue el combate al terrorismo y al secuestro. El de nosotros es todos los delitos, con énfasis en el de los vacunadores. Primera preocupación que tienen los ecuatorianos el día de hoy en materia de seguridad. Eso sí, tiene que ser continuado.
Política pública, financiamiento permanente, liderazgo, apoyo a las Fuerzas Armadas. Apoyo es muy importante y evidentemente no pactar con el crimen organizado. Referente a la ponencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, él dijo una frase que me quedó marcada, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora. Y él dijo, hay que decir la verdad a tiempo para que luego en la crisis exista solidaridad. Más o menos sus palabras. ¿Cree que tal vez eso le faltó a este gobierno, decir las cosas a tiempo para ser un poco más solidarios y empáticos? Porque la crisis energética no era culpa de este gobierno. Errores cometemos todos. Yo sería injusto si le digo que el presidente Noboa, mi rival hoy, es el culpable de la crisis. No. Hay muchos factores, pero sí lo responsabilizo de la administración de la crisis. Y ahí llego a la pregunta. Por no decir la verdad, ¿qué iba a costar popularidad? Iba a costar encuestas, pero líneas claras a los ciudadanos con empatía. Yo, gobierno, me pongo en el lugar de ustedes. Sé sacrificios, lo vamos a hacer juntos. Me han recomendado que tiene que haber ahorro. Ponemos medidas de ahorro desde enero. 1 hora, 2 horas diarias, para no llegar a la crisis de las 14, 18 horas de apagón. Con la verdad, sin cálculos algunos. Y retomo algo que dijo el presidente Rajoy. Decir la verdad y tomar la decisión puede ser que te haga perder las elecciones. Puede ser, pero haces lo correcto. Y hay veces que pueden coincidir. Esa es la diferencia cuando hay un hombre de Estado que precautela lo que también Rajoy dijo, que es el interés público por encima de los cálculos. De esta crisis energética no vamos a salir solos. No vamos a salir de la noche a la mañana. No era un tema de 9 meses. Es grave. Y es el momento oportuno para que en consenso tomen grandes decisiones. Ahora, el presupuesto del Estado es sumamente limitado y yo creo que en algunos casos hasta inexistente. ¿Cómo invertir en solucionar la crisis energética, pero no dejar de hacer obra, de tener salud y educación? Y porque los pocos recursos que tiene el Estado tienen que ir enfocados a seguridad, salud y educación. En energía, yo propongo liberalizar. ¿Privatizar? Liberalizar, no es lo mismo. Privatizar sería vender lo público actual. No. Yo quiero quitar las restricciones y las limitaciones como lo hizo Colombia en el año 91-92 con el presidente César Gaviria. Por poner un ejemplo, permitir que el inversionista privado invierta sin límite alguno en todo tipo de generación de energía. Renovable o no renovable, no hay ningún problema, tradicional o tradicional. Si quieres poner fotovoltaica, hagámoslo. Si quieres poner eólica, hagamos. Si quieres hacerla con gas, hagámosla. Esa es la respuesta por lo que esos países sí tienen sequía, pero no tienen apagones, y nosotros Colombia, sí tenemos sequía, pero la sí Colombia de los 80 es el Ecuador de hoy día, pero cambiaron. Y segundo, los pocos recursos que tiene el Estado tienen que ir a la protección social. Un Estado pequeño, fuerte, que garantiza la cohesión social, como decía el presidente Uribe. Y me preguntarás, ¿de dónde viene la plata? Si hoy día son exiguos los recursos. Hay 2 vías. Una, incentivando, dando mucho incentivo a la inversión privada para que invierta el dinero. Y segundo, quitando subsidios ineficientes. Esos que no van a los más pobres, que es la razón de ser el subsidio, que van a gente que sí tiene, o peor, actividades ilícitas como el contrabando del narcotráfico. De la plata, el gas? Por ejemplo, en el tema del diésel está muy mal implementado. De ahí hay recursos para la protección social. El gas debe ser focalizado porque los más pobres tienen derecho a eso. Y ya que tomamos el tema energético, tenemos que ir a un sinceramiento del tarifario. El subsidio para los más pobres es válido solo por excepción y residencial. ¿Por qué subsidio comercial? ¿Por qué subsidio industrial? Al revés, con una mayor oferta de energía vía el sector privado, inclusive puede bajar o subir dependiendo del mercado. Pero no de un subsidio ineficiente que premia a quienes sí tienen. Esto adicionalmente a toda la corrupción que hay en un sector público. Sectores industriales muy grandes que pagaban 5 centavos de dólar, cuando a Colombia le estamos comprando a 40 centavos. Los incentivos deben venir por otra vía, pero también toca la alternativa. La alternativa es que tiene que haber generación de energía. No debe ser que el Estado, que es el único que hace el monopolio, encima que no provee, encima te asfixia, pero privilegia a unos cuantos. No, eso no tiene lógica. Conmigo ahora, eso no Henry, para cerrar esta entrevista, ¿cuáles fueron las enseñanzas o, digamos, esa autocrítica que creo que todos debemos hacernos después de un proceso que le deja el haber pertenecido a un gobierno que no logró terminar su periodo por las mismas causas a las que, si es que usted llega a Carondelet, se va a enfrentar? Con una gran diferencia.
parte de mi apoyo a la estabilidad y esa palabra tan despreciada por los populistas, que es la institucionalidad que hoy día la recogemos en las dos ponencias, es que todavía estamos en democracia y se eligió a un gobierno legítimo como el del presidente Noboa, al cual yo critico democráticamente hablando. Ese fue mi abono a la democracia en los últimos meses del gobierno anterior como ministro de gobierno. En cuanto a los errores pasados, pero por supuesto, no haber tomado medidas directas de cambio político aprovechando el caudal popular al inicio del gobierno, que es lo que yo sí me voy a promover. Yo soy un hombre de diálogo. Claro que tengo enseñanza, no solamente de esa experiencia de pocos meses en el gobierno, tengo experiencias positivas y negativas, he sido 8 años legislador a tiempo completo y sé qué errores no debo cometer. Uno de los cuales es abierto al diálogo, pero saber con quién no se debe dialogar, con quienes no creen en la democracia y con quien tiene claras relaciones con el crimen organizado. ¿Cree que hoy por hoy nuestra democracia está resquebrajada, está débil? Está, por supuesto, débil y mi deber es fortalecerla, no debilitarla aún más. Yo, por cálculos que me beneficien a mí, no puedo desinstitucionalizar al país. Yo, por imponer mi capricho, por imponer mi visión, no puedo ir en contra de la seguridad jurídica. Por eso es que yo no hago ese tipo de cálculos. Eso es lo que me tiene hoy pidiéndole al pueblo que me elija ser su presidente de la República y por tanto el primer servidor de la República. ¿Me faltó decir algo? ¿Qué? A ver, diga. Haber sido ministro de gobierno es lo que me tiene candidato presidencial. Si no, ¿cómo hubiera salido? Eso ¿A qué se refiere? Claro, por eso hizo que alguna gente me conociera en valores democráticos, de honestidad y de haber arriesgado mi propio prestigio en un gobierno que no era el mío. Es que si no he sido ministro, no he sido candidato. ¿Cómo hubiera sido candidato? ¿De dónde me sacaban las élites políticas que ahora tengo que hacer lo popular? Fue porque me vieron hablando de democracia, de todo lo que hablaron estos dos. Que claro, si el señor Rajoy fuera candidato aquí, lo insultan todos los que están de candidatos, pues. Qué aburrido, hablando de institucionalidad. Eso me hizo que el sistema, el círculo rojo, me vea. Ahora yo tengo que llevar eso a la gente. ¿Y cree que puede haber un suceso como el que tuvimos en las elecciones anteriores, en donde, porque usted dentro de las encuestas no está entre los tres primeros? No estoy, todo puede pasar, pero yo cuando me lancé estaba en cero. Es que yo no hago cálculos, solo los mediocres. Pues, a ver, yo voy si muere fulano, voy si no participa Topic, me voto, voy si me arreglan la Constitución. Yo nunca creo eso. Pero el mejor ejemplo es el ministerio. Cuando Lazo me llamó el 5 de febrero en la noche, el gobierno estaba caído. Y no era mi gobierno, no era mi proyecto, no era mi partido. Y yo fui a tratar de ayudar al país. Yo nunca he tenido cálculo alguno. Yo amo lo que estoy haciendo. Le agradezco, con eso me quedo. Gracias, Henry.